El dólar es el otro tema, sin lugar a dudas, sin la intervención del Banco Central, cerró a 28,43, es la tercera suba consecutiva que se da de la moneda extranjera y obviamente esto genera mucha preocupación y sobre todo algunos rumores, sobre todo y de renuncias en el Banco Central. De estos temas vamos a hablar con Nicolás Livitnov, a quien acudimos habitualmente para hablar cuando se producen este tipo de sacudones. Livitnov, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para explicarlo brevemente, ¿qué está pasando y qué pasó hoy fundamentalmente con el dólar? Bueno, lo de hoy es una continuación de lo que venimos viendo desde principios del mes pasado, ¿no? Desde principios de mayo, que tiene que ver con, en primer lugar, un mercado que desconfiaba del gobierno en cuanto a las metas que se proponía, tanto desde el punto de vista de inflación como del déficit fiscal. Esa desconfianza llevó a una corrida cambiaria. Producto de eso, el gobierno decidió acudir al Fondo Monetario Internacional y lo que sucede ahora es que de alguna manera el mercado también se da cuenta de que eso no cambió demasiado los tantos, ¿no? Porque el Fondo Monetario, de ese préstamo de 50.000 millones de dólares que se anunció, con bombos y platillos, digamos, sabemos que solamente van a llegar 15.000 millones de dólares la semana que viene, que el gobierno nos está esperando seguramente con mucha ansiedad, y los otros 35.000 millones de dólares van a estar no disponibles, van a estar ahí pero no disponibles. Quiere decir que no se pueden tocar hasta tanto y en cuanto el FMI no vea que el gobierno va cumpliendo las metas ambiciosas que se puso ahora. O sea, antes no pudo cumplir las metas que se había puesto sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional esas metas prácticamente se duplicaron en algunos casos, ¿no? Como es el déficit fiscal. Entonces, si antes el mercado no le creía, me parece que ahora menos. Y eso produce que, bueno, luego de unos días de una calma moderada, ya en estos últimos días hayamos visto un correlato de eso, que la duda que nos queda es si el gobierno realmente ve con malos ojos lo que está pasando, o si realmente es una parte de una estrategia dejar que el dólar suba para a partir de ahí empezar a implementar algún tipo de medidas, ¿no? Por lo pronto, la semana que viene me parece que va a ser clave porque el 20 de junio, si no me equivoco, se va a saber si nos suben de categoría a mercado emergente, que sería un poquito, por lo menos, raro que suceda en este contexto, ¿no? Pero podría pasar porque la decisión realmente se toma desde un punto de vista de calificación de riesgo, y sabemos que las calificadoras de riesgo hoy en día tienen mucha sintonía con lo que son los organismos multilaterales de crédito, la banca de inversión, así que podría pasar que nos califiquen como mercado emergente, o sea, nos hagan un upgrade en ese sentido, y el mismo día también ingresan estos 15.000 millones de dólares, de los cuales 7.500 van a ir derecho al mercado de cambios que se van a subastar, y eso podría llegar también a contener el tipo de cambio, y otros 7.500 van a ir a engrosar las reservas. Ahora, Livitnov, dos cuestiones importantes. Usted recién hablaba de confianza, ¿no? En el gobierno cuando empezó el análisis. Hoy, como parte del detalle que se conoció del acuerdo con el fondo, se habla que la inflación podría ser del 27% finalmente este año. Incluso alguien dijo por ahí... No, va a ser de más. Claro, alguien dijo por ahí que podría ser al 32% para final. Sí. Bueno, yo vengo hablando ya hace varias semanas, te diría casi un mes, de un escenario 30-30 para fin de año, que sería un dólar a 30 pesos y una inflación en 30%. A la vista de lo que está sucediendo, no sé si me habré quedado corto, sobre todo con el tipo de cambio, pero acá, digamos, hay un efecto que se llama pass-through en economía, pass-through, que es te mide cuánto de una devaluación se traslada a precios. Y hay informes research que se hicieron sobre economías emergentes y particularmente latinoamericanas, que da que un 20% de la devaluación se va trasladando a precios en un horizonte de 6 meses, un año. O sea que nosotros tenemos una devaluación que llega al 50% al día de hoy. De los 19 pesos que valía el dólar a fin de diciembre, incluso un poco menos, ahora estamos hablando de un dólar de 28.40, lo cual te da
un 50% de devaluación. Claro. El 20% de 50 son 10 puntos de inflación adicional a lo que ya teníamos por inercia, digamos, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos estar en un 30% de inflación, producto más que nada de, bueno, además de la inercia que comentamos, esta devaluación que claro, es una parte importante, pero bueno, estamos viendo un dólar desbocado, y me parece que las autoridades encargadas de contener, por lo menos tendrían que dar alguna explicación de cuál es la estrategia, porque hoy lo que llamó la atención es que hubo muy poco volumen también, sobre todo en el mercado mayorista, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, y en un momento de análisis también dije que la pregunta es si el gobierno realmente está sufriendo esta corrida cambiaria o en cierto sentido forma parte de alguna estrategia que no sabemos bien todavía cuál puede ser. Bueno, mientras estamos hablando, estoy viendo Infobae. Infobae está publicando en este momento que se habría ido Sturzenegger del Banco Central y que el reemplazante sería Luis Caputo. Mientras estamos hablando, sí, está publicado esto en estos momentos, a nivel nacional, que ya empieza a confirmarte estos rumores que hablábamos, ¿no? Que han circulado durante todo el día. Esto también puede ser un golpe, ¿no? También para, digamos, para el armado de la política económica del gobierno. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta esto que hablábamos, de que es una devaluación muy fuerte, ¿no? Pero creo que lo que decíamos antes, la credibilidad del mercado con respecto a las metas del gobierno era muy baja, y las metas son fiscales, pero son también financieras, ¿no? Se habló de una inflación del 10% cuando se hizo el presupuesto el año pasado. Sí. Al día siguiente, esa inflación del 10 pasó a ser del 15 en esa conferencia de prensa que dieron Peña y el presidente del Banco Central, o ahora expresidente, habría que ver. En su momento la subieron al 15. Lo están confirmando, ¿eh? Lo están confirmando. Mientras estamos hablando, está surgiendo la información primicia. Y lo están confirmando. Así que Caputo va a reemplazar a Sturzenegger como presidente del Banco Central. Ahora, también, ¿no? Cuando hablamos de confianza, hace 15 días Macri le dio todo el respaldo a Sturzenegger para manejar la política inflacionaria, y ahora lo terminan desplazando al Banco Central. Sí, bueno, son seguramente reacciones y movidas producto de lo que está sucediendo, ¿no? Digamos, si la misión de Sturzenegger era contener la inflación, me parece que este movimiento es totalmente justificado, porque la inflación está en este momento, como decimos, totalmente desbocada, y no es de ahora esto, porque tuvimos un 40 y pico % de inflación el primer año. Esta es la segunda devaluación fuerte que hace este gobierno. Tuvimos un 40 y pico % de inflación el primer año, el segundo fue del 24%, pero el promedio de los dos primeros años fue del 30,5%. Eso hay que tenerlo en cuenta, el promedio de los dos primeros años. Y este año tenemos ya un proyectado que puede estar entre el 27 o 30, o sea que vemos que tenemos una inflación promedio anual de 4 años de mandato, 3, que está en el orden del 30%, un acumulado del 90%, quizás llegaremos a fin de año. Entonces ahí ves claramente que la misión del Banco Central no se cumplió en absoluto. Algo estuvo mal. Litvinov, muchas gracias por este análisis. De nada. Nicolás Litvinov, economista y director de Estudianero de .net, con quien mientras estábamos hablando de los rumores de la salida de Sturzenegger del Banco Central, se terminaba de confirmar específicamente la salida de Federico Sturzenegger de la entidad monetaria, y su reemplazo por Luis Caputo es a esta hora una de las noticias fuertes de la jornada, una jornada que nos ha deparado de noticias fuertes, pero bueno, en la Argentina.